amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amén. Nos ha amado, Él nos amó. Y nuestros niños que están aprendiendo lo que dice Hechos 4:12 y lo que ha dicho nuestra hermana Erika, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias a Él, que solamente por Cristo tenemos entrada al Padre. ¿Y por qué no decirle en esta mañana: Cristo, yo te amo? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada
estuviéramos. Su palabra lo dice claramente, que ya estábamos condenados. No había salida para nosotros. Para todo aquel que no cree en Él no hay salida. La ira de Dios está sobre Él. Ya está condenado. Está muerto en sus delitos y pecados. Gracias a Él. Gracias a Cristo que nos ha dado la salvación que no lo merecíamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. Amén. Amén. Este siguiente canto lo encontramos en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Si usted quiere agarrar su Biblia, lo puede agarrar y cantar este precioso coro con nosotros. Y lo voy a leer, dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová. ¿Cuántos confiamos en Él? Amén. Amén. Si se pueden sentar. Es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Hermanos, buenos días. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 26, en el verso 14.
Hechos 26, verso 14. Seamos todos bienvenidos y les invito a que tengamos buena disposición de parte de Dios. Si así lo hacemos, seguramente habrá alguna bendición a nuestra vida. Si no, pues seremos, como dice Santiago, ¿no? Como aquel que se mira en un espejo y luego olvida cómo era y se va. Dice Hechos 26:14, ¿lo tiene? Amén. Antes de leer el tema de este día, el tema se oye un poco raro, pero es bíblico, ¿ok? Se siente como una agresión, pero no es agresión. En realidad son palabras de amor de parte del Señor. Okay. El tema tiene por título El buey, las coces y el aguijón. El buey, las coces y el aguijón. Dice así, ¿lo tiene? Hechos capítulo 26 en el verso 14. Bueno, debemos leer desde el verso 12, ¿qué le parece? Hasta el verso 14. Es el apóstol Pablo relatando su conversión. Bueno, en realidad relata cómo era su vida antes, cómo fue su conversión y cómo fue su vida posterior. Y aquí en el verso 12 al 14 es el relato de cómo el Señor le salvó. Dice así. Verso 12 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias porque este día también pudimos reunirnos. Padre, gracias porque es en tu fuerza que podemos, Señor, andar en tu voluntad de alguna manera. Sabemos, Padre, que el motivo de estar en este lugar es correcto. Queremos escuchar tu consejo, tu amonestación, tu consolación, según sea nuestra necesidad. Ayúdanos a tener un espíritu humilde, dispuesto a escucharte a ti y que esta palabra sea edificación a nuestra vida. Padre, te pedimos que bendigas a los hermanos que no están presentes por razones que tú conoces y que ellos también puedan seguir adelante. Gracias por todo en Jesucristo. Amén. El buey, las coces y el aguijón. Dios en este verso está comparando a Pablo. Y si es una comparación, es un símil. Algunos dicen que es una parábola, también se puede tomar, pero es un símil, es una comparación de dos cosas que tienen algo en común. Y tal vez lo difícil de a veces de reconocer es que, bueno, ¿qué comparación podría tener el apóstol Pablo en este caso con un buey, no? Y si hay una comparación, ¿ok? Ese es el enfoque. El apóstol Pablo está siendo comparado con un buey que tiene un amo, que el buey tiene un servicio, pero que a veces el buey se resiste a hacer la obra de su amo, ¿no? Y esta es la comparación. Bueno, antes de ver por qué Pablo fue comparado con un buey que se resiste a la dirección del amo, bueno, no sé si todos podemos ver aquí ese símil, esa comparación. Bueno, ¿y dónde está la comparación? Porque no leo ahí por ninguna parte la palabra buey, ¿no?
Bueno, cuando dice en el verso 14, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Obviamente está hablando de un asunto en particular donde alguien da coces contra un aguijón, o dicho de otra manera, alguien da patadas contra el dolor que se le está causando. Y en la vida cotidiana, lo más parecido en este caso es la obra de un buey que va arando, ¿ok? La palabra coces ahí significa sencillamente dar patadas, o la definición más exacta de coces ahí es la palabra cos, que significa talón, o significa sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de las patas, dice. Y ya sabemos que la única bestia que es arreada cuando se necesita con un aguijón, pues es el buey, ¿no? Ahora, para entenderlo un poco más, creo yo que en nuestra cultura es muy parecida la función de un buey a como lo era en tiempos bíblicos. Algunos que tuvimos esa experiencia, se nos hace un poco más fácil entenderlo. Aquí el buey está siendo comparado con Pablo. ¿Por qué? Habrá una comparación. Mira, yo cuando vi esto de que Pablo era comparado con un buey, dije yo, como que es una comparación un poco dura, ¿no? Pero en realidad, si lo tomamos por el lado amable, sí es una buena comparación, ¿eh? ¿Por qué razón? ¿En qué nos parecemos a un buey? Bueno, el buey es una bestia, ¿ok? Y no fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros sí. Pero el buey es un animal que no es un animal de granja. Él tiene un amo, ¿ok? Y el buey depende de la provisión y cuidado de ese amo. Y el buey tiene un propósito. O sea, tiene un amo, el amo lo alimenta, lo cuida. El buey depende del amo, pero el amo quiere que su buey cumpla con un propósito. Bueno, el hombre en este sentido es igual, ¿ok? Nosotros tenemos un creador. Dios es dueño. Nosotros pertenecemos a Dios, ¿cierto o no? Y nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Nadie en la creación, según la Biblia, puede valerse por sí mismo, aunque algunos piensan que sí lo pueden hacer. No, toda la creación está de pie por el poder de Dios. Dios es el que nos sostiene, ¿ok? Dios cuida la creación, a buenos y a malos. A todos nos cuida Dios de alguna manera. Pero también Dios tiene una creación para sus propósitos. La creación no fue puesta ahí nada más porque sí. No, Dios tiene propósitos para su creación, así como el buey tiene un propósito para su amo, ¿no? Así que en ese sentido, sí es una buena comparación con el hombre, en este caso con Pablo, ¿no? ¿Y qué es el aguijón? Bueno, el aguijón es el medio que usa el granjero, y es un último recurso que usa el granjero para arrear a su buey. Mi papá tenía dos bueyes, el marinero y el jarocho, ¿no? Y mi papá apreciaba sus bueyes, ¿ok? Y los bueyes conocían la voz de mi papá. Mi papá no le gustaba usar el aguijón. El aguijón es una vara larga con un clavo afilado en la punta. Y mi papá usaba la rienda y su voz. Mi papá decía, vamos jarocho, vamos marinero. Y ellos avanzaban, ¿no? Y ahí estaba el aguijón, pero lo usaba muy rara vez. A mi papá no le gustaba prestar su yunta porque los bueyes, cuando los dirige a alguien diferente, desconocen la voz y a veces se resisten. Y a papá le molestaba que usaran el aguijón, porque el aguijón lastima al buey. Entonces, mi papá apreciaba sus bueyes, ¿ok? Y el aguijón, repito, era esa vara larga con un aguijón, con un clavo en la punta, y que era usado cuando el buey se eneciaba y no quería hacer la obra, pues para la que está destinado. Y ese era el aguijón, ¿no? Se usaba únicamente cuando el buey se eneciaba. ¿Y qué tiene que ver eso con el hombre? Bueno, que la Biblia así nos dice que muchas veces Dios usa el aguijón también. ¿Y qué es el aguijón en el caso de Dios? Bueno, el aguijón termina siendo todas aquellas
formas, medios, métodos que Dios usa para que los hombres puedan ser salvados, ¿no? Y para los que son salvos, pues seamos obedientes y le sirvamos a Dios, ¿no? Y el aguijón no es la primera, o más bien, cuando hablamos de aguijón que viene de Dios, Dios usa varias formas, ¿no? Y Dios no empieza lastimando, ¿no es cierto? Dios suele ser muy bueno con nosotros. Habla con una voz suave, nos quiere dirigir y usa medios violentos cuando el hombre se ennecia, ¿no? ¿Y qué son las cosas? A ver, ¿en qué sentido? Bueno, el buey cuando se ennecia, por naturaleza, el buey cuando ya siente, ahora sí, el buey no hace nada cuando escucha la voz, ¿no? El buey necio. O cuando siente el golpe de la rienda, él no tiene una reacción. Pero cuando el buey siente que le puchan con el aguijón, por naturaleza él tiende a dar patadas, ¿ok? Cose se llama. ¿Y qué logra el buey haciendo eso? Pues no logra nada, ¿ok? Bueno, sí logra algo, logra lastimarse más. Cuando el buey se resiste dando patadas, el aguijón más lo siente, ¿ok? Más duro penetra en su carne. Y el buey no puede hacer nada, ¿por qué? Porque está unido a una yunta y no puede darse la vuelta. Así es que, pero eso hace el buey. Tristemente, la Biblia nos enseña que el hombre, cuando se ennecia, suele reaccionar igual. Cuando Dios le está hablando para hacerle un bien, a veces el hombre lo toma como una agresión de parte de Dios. Y en vez de mirar la amonestación, la dirección de Dios o la provisión de Dios como una muestra de amor, a veces el hombre lo toma como una agresión. Y lo siente como si fuera un dolor en su corazón. Y por naturaleza el hombre tiende a resistirse contra Dios, pensando que así se va a librar, ¿no? Pero el hombre lo que hace en realidad, según la Biblia, es hacerse más daño. Entonces esa es la comparación que encontramos aquí. ¿Y por qué se le dijo esto al apóstol Pablo? Bueno, al apóstol Pablo se le dijo esto porque ya el Señor venía tratando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él mismo nos comenta cuando él nos relata su vida. Él dice que era de la secta de los fariseos. Él era un hombre celoso de la ley. Y en muchas ocasiones sabemos que él escuchó la predicación del evangelio, pero él se resistió. Él cada que escuchaba que Jesucristo era el Mesías esperado, el Salvador del mundo, Pablo más bien se enojaba, él se molestaba. De hecho, cuando él escuchó la predicación de Esteban, ¿se acuerdan? Pablo estuvo presente. Es más, él dice que él dio su voto para que apedrearan a Esteban. Y es que Pablo se entiende que era parte del concilio. Un concilio en aquellos tiempos estaba compuesto por 70 personas. Y este concilio tenía que dar la aprobación cuando había que apedrear a alguien, castigar a alguien, meter a alguien en la cárcel. Y Pablo dice, yo también di mi voto. O sea, significa que él era parte de este concilio. Es decir, era Dios hablándole a Pablo muchas veces. Y Pablo, en vez de reconocer que la ley no le podía salvar, de reconocer que Jesús, el que crucificaron, era el Hijo de Dios, Pablo bien se resistía. Dice que él agarró un odio contra Dios. Y en cierta manera se entiende que empezó a pelear contra Dios, a dar patadas como un buey, ¿no? Por eso Dios hizo esta comparación. De hecho, si usted lee ahí en Hechos 26, en el verso 9, ¿lo tiene ahí su Biblia? Y él mismo, Pablo lo reconoce, dice, yo ciertamente, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, dice, y yo di mi voto, dice. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Dice Pablo, así va yo ocupado, rumbo a Damasco, ¿no? Con la intención de seguir persiguiendo a los cristianos. Entonces, veamos el caso de Pablo, veamos qué podemos aprender. Tenemos entonces, en primer lugar, la comparación de un buey. En este caso, el apóstol, Saulo todavía, ¿no?
Y es que la actitud de Pablo era como la de un buey que se resistía a hacer la voluntad de Dios. Y por esta actitud fue comparado con un buey necio, ¿no? Que cuando su amo lo quiere llevar adelante y tiene que usar el aguijón, el buey se resiste. Y es que el buey es la bestia que patea contra los pinchazos o aguijones cuando es empujado hacia adelante por su amo. Y cuando el buey hace esto, el buey solo logra lastimarse. Asimismo, cuando el amo usa el aguijón ante la misma resistencia a caminar del buey. Ahora, un teólogo de siglos pasados, estas no son mis palabras, yo la tomé de un teólogo. Él dijo estas palabras, dice: cuán bajo ha caído el hombre que se le puede comparar perfectamente con una bestia, dice. Es triste, ¿no? Es triste que a los hombres no salvos se les compare con una bestia, porque ante la predicación del evangelio lo rechazan y se enojan más bien. Pero qué es triste también que a los cristianos ya en Cristo nos tenga que comparar con una bestia, porque habiendo entendido lo que costó nuestra salvación, después no queramos escuchar la voz de aquel que nos salvó. ¿Sí es triste o no es triste? Sí, hermano. ¿Por qué? Bueno, la bestia, cuando menos el buey, tiene un motivo para dar patadas, ¿no? Pero está sintiendo el aguijón. Pero ¿qué motivo tenemos nosotros para pelear contra Dios que nos ha salvado? O sea, ¿qué motivo tenemos de pelear contra aquel que nos dio la salvación, que se encarga de nosotros todos los días, que atiende nuestras necesidades, que nos tiene misericordia, que nos tiene paciencia, que guarda la familia, que nos ha guardado de tantas cosas? ¿Qué motivo tenemos para pelear contra Dios? Dios le estaba diciendo a Pablo que era inútil seguir luchando contra su voluntad. Y como lo dije, fue comparado con un buey porque Pablo, como creación, Dios tenía derecho a hacer con él lo que Dios quisiera. Y Dios hizo su creación con propósitos. De hecho, muchas veces en la Biblia el hombre es comparado con un buey o con un animal, donde luego el animal reacciona mejor que un hombre, ¿no? O sea, aquí lo malo no es que el hombre sea comparado con un animal, sino que luego el animal es puesto es colocado o reacciona mucho mejor. Eso es lo triste, ¿no? Por ejemplo, si usted va a Isaías 1:3, vaya conmigo. Ahí encontramos otra comparación. Isaías 1:3. Y la usa el Señor para con Israel, con el pueblo hebreo, ¿no? Donde Dios es dueño de ellos, le está dirigiendo para hacerles un bien. Israel lo toma como un mal, da patadas contra Dios, e Israel se termina lastimando más. Y dice Dios: ni los animales hacen esto, dice. Se oye fuerte, pero hermanos, es así. Dice así, Isaías 1:3, ¿lo tiene? Dice así. Dice, desde el verso 2 dice: oíd cielos, dice, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y quiénes fueron estos? Israel, ¿no? ¿Y cómo se aplica a nosotros? Y somos hijos de Dios, ¿cierto? Y por medio de Jesucristo. Y la posición que tenemos es alta, ¿ok? Somos llamados hijos de Dios. Hermanos, somos morada del Espíritu Santo. Somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Tenemos sus promesas. ¿Cuánto el Padre nos ha engrandecido también, así como engrandeció en su tiempo a Israel, ¿cierto? Dice: y ellos se rebelaron contra mí. Y luego hace una comparación en el verso 3, ¿lo tiene? Y dice: el buey, dice, conoce a su dueño. Y sí, esto es cierto, ¿no? Los que tienen experiencia en el campo. Sí, el buey conoce a su dueño. Yo trataba de acercarme y me desconocían. Y por eso no quería acercarme, ¿ok? Porque el marinero, cuando menos, sí era bravo. Pero mi papá, él se acercaba y el buey venía hacia él, ¿no? Y le lamía y le seguía. Y el buey se dejaba que mi papá lo hiciera, lo tomaba de aquí, le ponía el yugo.
Y nada, o sea, y sí, el buey conoce a su dueño, dice. Y el asno, el pesebre del Señor. Ya se empeoró la cosa, ¿verdad? Y el asno, el pesebre de su Señor. No sé por qué nos comparan luego con los asnos. Y si dice aquí que el asno es mejor, dice, ¿no? Dice, Israel no entiende, dice. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y ustedes se dieron cuenta qué quiso decir el Señor ahí? Pues el buey y el asno, dice, reaccionan mejor, dice, que Israel. Hablo de Israel, ¿ok? Y este es el problema que el hombre siempre ha tenido, ¿no? El buey fue creado para ofrecer un servicio y Dios quiso usar a Pablo para su servicio, pero Pablo se resistió, al igual que un buey obstinado, ¿no? Por sí, porque hay bueyes que suelen ser obstinados. De vez en cuando aparece un buey que es obstinado. Y hacemos una pregunta. ¿Qué valor tiene para el granjero un buey que no quiere jalar la carreta? ¿Qué valor tiene? A ver, un granjero mantendría, alimentaría, cuidaría a su buey, ¿que no le es útil? ¿Y qué hace entonces el granjero? ¿Y para qué se vende? Y para la carne, ¿no? O sea, hermano, ¿y eso es bíblico? Sí, ¿se acuerdan ustedes de la enseñanza de la higuera? ¿Se acuerdan? Tenía el Señor una higuera y vino a buscar fruto en ella, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y no halló fruto, ¿no? ¿Y qué dijo el dueño de la higuera? Córtala, dice, ¿para qué sirve? Solamente inutiliza la tierra. Y dijo después el que cuidaba, el cuidador, ¿no? Señor, dice, dice, voy a trabajar todavía un año más, dice. La voy a abonar, la voy a regar, dice, pero si no funciona, entonces arráncala, dice. Claro, Dios tiene una creación, pero Él tiene propósitos para ella, ¿ok? La creación no está más porque es creación. Pertenece a Dios y Dios tiene propósitos y nos incluye a nosotros, ¿ok? Es más, encontré otra pregunta que dice, a ver, los que tenemos mascotas, ¿no? Que nos encantan las mascotas. ¿Qué sentido tiene tener un perro, no sé, que cada que lo vas a alimentar te muerde la mano? ¿Sí me entiende? Pues no, mejor llévalo al veterinario y que le pongan la de dormir, ¿no? Pues no sirve, dice. Si no te es fiel, ¿para qué lo quieres? Esta está más complicada. Bueno, ¿qué sentido tiene la vida del hombre que fue creado por Dios y para Dios si el hombre se rebela contra Dios? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí o no? Eso no lo estoy inventando, ¿ok? Esta es la intención del Señor. Hasta un buey puede ser bien amansado y dar un buen servicio a su amo, y es lo que el Señor le está tratando de decir a Pablo. De hecho, les cuento una historia para que no se duerma. Se llama la historia del buey agradecido, ¿no? Y está interesante, ¿ok? La historia dice que un granjero había escuchado el evangelio de salvación que había sido predicado por una persona, pues. Pero el granjero no había podido ser convencido de su culpabilidad. Recuerden que el evangelio dice que somos pecadores, ¿no? ¿Qué se siente cuando alguien te dice eres pecador? ¿Por qué no se siente como una agresión? Así como un aguijón, ¿no? ¿Y qué hace el hombre cuando escucha que, oye, si eres pecador, qué hacen los hombres? ¿Sí? Y empiezan a dar patadas contra el evangelio, ¿no? Porque es como un aguijón. En vez que dijeran, sí, soy un pecador, para ser salvado, no, pelean mejor. Bueno, este granjero que no había podido ser convencido de su culpabilidad por un predicador, dice, cierto día se encontraba dando de comer a su ganado, cuando uno de sus bueyes, evidentemente agradecido, empezó a lamer su mano, dice. Por ese sencillo incidente, el Espíritu Santo trajo al granjero la convicción de pecado y la necesidad de venir en arrepentimiento a su Salvador. El granjero, dice, rompió en lágrimas, exclamando, sí, dice, es verdad, dice, cuán maravillosa es la palabra de Dios. Este buey bruto y mudo, dice, es más agradecido que yo, dice, ante Dios, a quien debo todas las cosas que tengo. Esta experiencia más la predicación de la palabra abrieron el corazón de aquel granjero para conducirlo a Cristo y a su salvación. ¿Sí entendieron la historia?
Sí, el granjero reconoció, mi buey es más agradecido que yo. Se da cuenta que lo estoy cuidando y viene y me lame la mano, ¿no? ¿Y yo qué? Dios me ha cuidado toda la vida, me provee todo el tiempo. Y en cuanto Él quiere, me está llamando para ayudarme más, yo me rebelo contra Él, haciéndome más daño, yo mismo en realidad. Bueno, esa es la situación de Pablo, ¿no? ¿Cuántos hemos estado en esta circunstancia? Donde Dios ha querido ayudarnos y nosotros, más bien la ayuda que Dios nos ofrece, la miramos como una agresión. Es que Dios no sabe lo que estoy batallando. Es que Dios me pide cosas que son difíciles. Es que Dios no sé por qué quiere que le sirva. Es que Dios, y Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Sí me entienden? Es Dios queriendo ayudarte porque Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que nos conviene. Y muchas veces soy yo siendo obstinado, rebelándome contra aquel que me quiere hacer el bien. Piénsalo. En segundo caso, tenemos también el aguijón. El aguijón. ¿Qué podemos aprender del aguijón? Bueno, alguien escribió: los pecados de Pablo obligaron a Dios a tratarle y compararle con un buey que necesita sentir el aguijón. El aguijón era un instrumento cruel, pero el agricultor lo usaba a causa de la terquedad del buey. Cuando el agricultor necesitaba que el buey avanzara, solo clavaba el aguijón desde atrás. Por supuesto, había bueyes tan entrenados que no necesitaban el uso del aguijón y a la voz del amo avanzaban. Por otro lado estaba el buey obstinado a no avanzar y al sentir el aguijón lanzaba patadas haciendo más dolorosa su situación. De hecho, hermanos, dice, si usted va conmigo a Proverbios 27:6, vaya conmigo a Proverbios 27:6, ahí encontramos también otra semejanza, ¿no? Acerca de esto del aguijón. Dice Proverbios 27:6. Ahora, antes de leer Proverbios 27:6, era necesario, el aguijón se usaba con un buen propósito, ¿sí o no? Aunque causaba daño, ¿cierto? Bueno, ¿qué era mejor? ¿Arreglar el buey con aguijón o echarlo al carro para que fuera llevado al matadero? ¿Sí me entiende? Las dos cosas, no. Lo mejor era usar el aguijón, y no se usaba mucho, ¿no? El aguijón no es para matar al buey, ¿ok? El aguijón era simplemente para que el buey, para que respondiera, ¿ok? Pero no era necesario si el buey respondiera a la voz del amo, ¿no? Pero saben ustedes que, miren, yo sé que muchos de nosotros queremos albergar la idea de que Dios solamente es amor, y que Dios jamás va a usar alguna violencia contra mí, porque Dios es amor. Y si yo predico que Dios usa una violencia contra mí, estoy predicando que entonces Dios es malo, porque Dios no quiere lastimarme. Pero ¿sabe usted que muchas veces Dios dice que es necesario que yo sienta su dolor? ¿Sabe usted? Sí, hermanos, es necesario a veces sentir el dolor que es infligido por Dios para que yo no sea destruido, para que yo no sufra más. Es interesante, pero a veces es necesario dolor para calmar el dolor, ¿no? Es como aquel que tiene una herida profunda y después te quieren curar causándote más dolor, ¿sí no? Y a veces tienes una herida y luego te meten el cuchillo para quitarte lo malo que está en la herida, y eso es doloroso, ¿sí o no? Y más si no usan anestesia, ¿no? O cuando te ponen una inyección que duele muchísimo para que dejes de sentir dolor, ¿no? Y yo no entendía cuando mi mamá me decía, te va a doler, dice, pero esto es por tu bien. Y decía, ¿cómo algo que me duele va a ser para mi bien? No tiene sentido, ¿no? Y yo no le creía, ¿no? Y por eso dábamos patadas, ¿no? Pero es lo que Dios hace. Por eso Proverbios 27:6 lo tiene, dice así. Dice, fieles, dice, son las heridas
y del que ama. Y déjenme decirle que nadie te ama más que Dios. ¿Cierto, no? Y si necesitas alguna herida para volver en sí, Dios es fiel y seguramente lo va a hacer, dice. Lo contrario, dice, pero importuno los besos del que aborrece, ¿no? No, hay ocasiones en que necesitamos ser curados y a veces se tiene que infligir dolor. Dios tiene muchas formas de aguijonear, ¿ok? Al hombre, para hacer que venga a Él, para ayudarle, para salvarle, ¿ok? El objetivo que Dios suele usar el aguijón no es para destruir, es para ayudar. ¿Sí entendemos eso? Jamás pienses que Dios va a permitir que sufras alguna circunstancia difícil para tu mal, como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Esto triste de un niño que perdió la vida y decimos, ¿pero Dios puede haberlo salvado? Por supuesto que sí. Dios es poderoso. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió en su soberanía? Yo no lo sé. Pero estoy seguro que nunca fue el motivo de Dios simplemente que el hombre se duela porque sí, sin ningún propósito. No, por supuesto que no. Pero Dios sí tiene muchas formas de aguijonear. Dios no suele usar el cruel aguijón como primera medida, sino que recurre a medidas más apacibles según sea la condición de cada individuo. Por ejemplo, si hablamos de aguijón, un aguijón de Dios puede ser la palabra, ¿ok? Es un método bien pacífico. La palabra, así como el granjero le dice al buey, arre, y es pacífico, ¿no? Arre bonito, ¿no? ¿Sí me entiende? Y aún a veces le ponen nombres agradables, ¿no? Arre mi jarocho, es tranquilo, ¿no? Su palabra, Dios suele usar la voz de su palabra como una forma de guiarnos. Él no quiere usar medidas más rigurosas. Dios nos ama y de alguna manera ha de llamarnos la atención. De alguna manera tiene que llamarnos la atención, ¿cierto? Dios primero intenta con palabras, aunque las palabras a veces duelen, duele más un latigazo, ¿cierto? Es como nuestros padres, ¿no? Cuando mi mamá es la que me disciplinaba, yo prefería sus palabras, porque cuando mi mamá usaba usaba la riata, ¿no? Con un doblez. O sea, yo prefería mejor que me hablara, ¿no? Pero cuando ya las palabras no funcionaban, ya tenía que usar algo que doliera, ¿no? Que doliera físicamente, no solamente en el alma. Dios hace eso, ¿ok? Dice, vaya conmigo a Salmo 32, verso 8 y 9. Salmo 32. Y miremos cómo Dios usaba su palabra como una forma de aguijonear, ¿no? A aquellos a quienes Él amaba. Salmo 32, verso 8. Y de hecho en este momento, hermanos, Dios está usando su palabra, ¿ok? Es una forma de aguijonear, pero pacíficamente. Dice Salmo 32. Verso 8 y 9, ¿lo tiene? Dice así. A Israel, ¿no? En este caso, David lo aplicó a sí mismo, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, ¿no? ¿Y qué usó Dios para con David? Pues su palabra, sus mandamientos, ¿no? Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Pero después le dice en el verso 9, dice, y pues no seas como el caballo, dice, o como el mulo, dice, sin entendimiento, o sea que las palabras no sirven, ¿no? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti, dice Señor, a sus hijos. ¿Por qué tenemos que comportarnos como las bestias, no? Si Dios es tan pacífico y que usa su palabra, ¿no? Y suaves palabras, ¿por qué tiene que obligarnos, no? Cuando no hay otra medida, ¿no? No es necesario. Y si las palabras no funcionan, entonces Dios con tierno amor hace uso de medios más agudos, pasando, sí, a los golpes si es necesario. Y si aún esto no funciona, suele pasar a algo más profundo como las heridas. Una cosa es la palabra, otra cosa es los golpes, otra cosa son las heridas profundas, ¿ok? Todo esto hace Dios para ayudarnos. Tal vez en este momento
Dios te está hablando, ¿no? Su palabra. Y tal vez te esté doliendo, estés diciendo, algo me saben, ¿no? No vuelvo a venir. Bueno, lo estás sintiendo como si fuera un aguijón, pero es un buen aguijón. ¿Sabes qué? Si soy yo o eres usted, no deberíamos ser ni como un buey, ni como un mulo. No, si más bien deberíamos, si ese soy yo. Necesitaba yo escuchar esto. Lo que no deberías hacer, si eres sabio, inteligente, en el temor de Dios, es no pelear contra Dios. No puedes ganarle a Dios. No hay forma que le ganes a Dios. Si te resistes a Dios, vas a sufrir más. O en mi caso, voy a sufrir más. No hay sabiduría en pelear contra Dios. ¿Qué gana el güey con patear el aguijón? Hacerse más dolor. ¿Qué ganaba Pablo con resistirse a Cristo? Hacerse más dolor. Sí, porque pienso que Pablo cada que escuchaba que la ley nos salva, ¿qué habrá sentido Pablo? Dolor, ¿no? Y más odiaba a los seguidores de Cristo. Cuando escuchó a Esteban, Pablo debe haber sentido que no sé, fuego en la cabeza, ¿no? No, pues que muera. Pero ¿saben qué? Mientras Pablo siguiera resistiéndose, iba a seguir peleando consigo mismo, ¿sí o no? Dios tuvo tanta misericordia que ese día que iba camino a Damasco, le dijo, Pablo, te voy a quitar de sufrir. Te voy a ayudar para que entiendas contra quién estás peleando, ¿no? Y ese día dejó de sufrir Pablo, ¿sí o no? Sí, le costó la ceguera, ¿cierto? Ese día dejó de sufrir. Y aunque perdió lo terrenal, su vida era mucho mejor. Ahora Pablo dice, ahora entiendo, lo que yo tenía, dice, era basura, ¿no? Y es una palabra muy fuerte, ¿ok? Que no la voy a pronunciar. No se compara con lo que ahora tengo, dice, el gozo, la paz, aunque reciba muchos golpes como güey, tengo lo mejor, dice. Pablo lo entendió, qué misericordia de Dios con Pablo. Lo sacó de la esclavitud de la ley. Porque Pablo sabía que por más que quisiera obedecer la ley, por más que defendiera la ley no podía salvar. La ley le decía simplemente, Pablo, eres un hombre pecador y estás perdido, tú no puedes salvarte, ¿cierto? Así funciona. Tal vez Dios te está hablando hoy o desde hace tiempo y porque Dios sabe que necesitas vivir dependiendo de Él. Y tal vez lo has estado ignorando, resistiendo, tratando de hacerte el duro, pero sufriendo por dentro, sabiendo que no tienes otro camino. Y que en vez de obedecer le has estado lanzando cosas contra el aguijón de Dios, no sé. Yo me supongo, tal vez alguna persona tenga esta situación. Ojalá que no, por si viene en el futuro, no sé. Pero cuando Dios nos habla, es porque estamos fuera de su voluntad. Y podemos sentirnos incómodos y molestos cuando escuchamos su amonestación o sentimos su aguijón. Y lo sentimos como un aguijón que se siente en el corazón, ¿no? Pero es la forma que Dios usa para llamar la atención. Y si esto es así, no vale la pena resistir a Dios y dar patadas contra su palabra. Vale más obedecer, ¿ok? De hecho, si usted lee Eclesiastés 12:11, Salomón dijo, ¿verdad? Sí, que las palabras dadas por un predicador a la congregación, dijo, suelen sentirse como clavos hincados. ¿Y de qué está hablando ahí? Sí, está hablando de un aguijón, ¿ok? De una vara con un clavo afilado que siente que se te entierra, tal vez no en la piel, pero sí en el corazón, ¿no? Sí, la predicación suele ser así, pero Salomón dice, pero no tengo otras palabras que usar, dice. Es así la palabra de Dios. Es más, cada doctrina que se enseña, cada sermón que se predica, actúa como un aguijón de Dios, tanto para los que no son salvos, para los salvos. De hecho, hermanos, nosotros cada que venimos a un estudio de una doctrina diferente, yo ya sé, ¿ok? Yo ya sé que muchos se van a resistir, van a decir, no, eso lo está inventando el pastor. No, es que cada doctrina que a veces no entendemos, se siente con un aguijón. No, es que yo me la sabía así. Y cuando me dicen que no es así ahora, yo quiero hablador de lengua, a veces no puedo hablar lenguas. ¿Sí me entiende? Y lo sientes, ¿no? Yo que pensé que tenía el ministerio de levantar muertos. Y ahora me dicen que no, que solamente ese ministerio era restringido a los apóstoles, ¿no? ¿Y cómo?
¿Sí me entiende? Y sientes como un aguijón, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con los sermones y tantas cosas, ¿no? Y luego me dicen que no, que ya no, que el velo no era necesario, que para eso está el cabello. Y yo que tengo una docena de velos, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Sí causa resistencia o no? Sí. ¿Te enoja la predicación que saca a la luz tus pecados? Entonces estás sintiendo como un aguijón. Solo puedes hacer dos cosas. Una, o avanzas viniendo a Cristo en humilde condición, en arrepentimiento, o pateas inútilmente contra Dios y te haces dolor a ti mismo y tu herida es más profunda. No hay más. El evangelio es así. A los que no son salvos se les dice, la Biblia dice que eres un pecador, que estás en condenación, que vas a terminar en el infierno, y que no puedes salvarte a ti mismo. Pero mira, hay alguien que te puede salvar, se llama Jesucristo, que murió por ti en la cruz. Y el que escucha se quedó con la primera parte, ¿no? Me acaba de decir que soy un pecador. Y ni siquiera escuchó la segunda parte, ¿verdad? Menos la tercera, que voy a resucitar. No le escuchó la primera, ¿no? Me acaban de llamar pecador, que voy camino al infierno. Me acaban de mandar al infierno. Espérate, eso es parte del evangelio, ¿sí me entiende? Y el hombre se resiste y patea contra el evangelio. Bueno, ¿y qué puede hacer él? Bueno, si ese pecador sigue peleando contra Dios, ¿qué gana? Nada. Va a terminar en condenación, va a terminar en el infierno. Pero si él responde correctamente a ese aguijón del evangelio, él puede alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿cierto? Sí. Y con los creyentes en Cristo, los que somos salvos, ¿cómo podemos aplicarlo? Pues a veces hablamos de obedecer a Cristo, ¿no? De hacer lo que Él dice, ¿no? Y a veces ya lo tomamos como una agresión. Es que todo el tiempo me está diciendo el pastor que tengo que hacer esto y me culpan, luego culpan al pastor. Es que no es el pastor, es Dios. ¿Sí me entiende? Que nos dice que hagamos esto y aquello, ¿para qué? Para nuestro bien, ¿cierto? Es para nuestro bien. Pero cuando nos rebelamos y lo que estamos haciendo es pelear contra Dios, ¿qué logramos? Y no logramos nada, ¿ok? Si ya eres salvo en Cristo, si eres un verdadero creyente, no logramos nada rebelarnos contra la voluntad del Señor que nos salvó. Solo logramos dañarnos a nosotros mismos, porque Cristo va a lograr su propósito, ¿ok? Somos sus hijos y Él dice que al que ama, si no hace caso por amor, y lo disciplina, ¿ok? Sí, ya es un aguijón más fuerte, ¿ok? No, Cristo va a cumplir sus propósitos, queramos o no queramos. ¿Qué nos conviene? Y no pelear contra Él. A veces el Señor nos aguijonea con aflicciones personales. Hablé de su palabra, la parte fácil. El sermón, la predicación, un hermano que te llama, que te habla en el amor de Cristo. Esa es la parte fácil. La parte difícil, a veces el Señor nos aguijonea con aflicciones personales. ¿Como cuáles? Este aguijón ya es más duro, ¿ok? Como una enfermedad. ¿Pero Dios puede permitir eso? Oh, por supuesto que sí. Claro que sí. A veces no es una enfermedad en tu cuerpo. A veces Dios te dejó un impedimento físico, te quitó los 2 pies o las 2 manos, no sé. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Sí, hay muchos testimonios al respecto. A veces Dios permitió que tus negocios fracasaran. Todos. Bancarrota. ¿Es difícil para Dios hacer eso? Pero cómo duele, ¿no? Digo yo que ha de doler porque como no he sido rico, no he caído en ese punto, ¿no? Pero ha de doler muchísimo, ¿no? Digo, si uno que pierde lo poquito que tienes y sientes que te fue la vida, pues ya imagínate perder algo que y ha pasado muchas veces. Y si pasa y Dios lo permite, en el caso de los creyentes, ¿cuál es el objetivo de ese aguijón tan terrible? Y hacerte volver porque estás necesitando a Dios. Porque si sigues por ese camino, algo vas a sufrir terrible, ¿ok? A veces el hombre no percibe este tipo de aguijón de Dios para ayudarlo. Y el hombre, en vez de volverse a Dios, se vuelve como el buey obstinado, ¿no? Así como era Pablo. Y empieza a dar patadas contra Dios, a pesar de que le está doliendo.
¿Y cuántos? Es decir, mete el hombre que ya Dios lo dejó caer en una enfermedad y aún así está peleando contra Dios. Al hombre que Dios le quitó ya sus pies, sus piernas y sigue rebelándose contra Dios, ¿no? Al hombre que Dios ya lo dejó en la miseria y sigue todavía rebelde contra Dios. ¿Quién se daña más? ¿Dios? No, el hombre. ¿Cuántos hombres hay así afligidos y en su aflicción patean más y son más afligidos? Solamente quiero que para que no nos iremos contra Dios. Recuerda, el aguijón de Dios tiene el propósito de ayudar al hombre, no de destruirlo. Pero el hombre se destruye a sí mismo cuando patea el aguijón de Dios. De hecho, voy a leerlo, escuchen, no lo busquen. Hebreos 12:25 está así porque hubo un tiempo en el que el judío del primer siglo se rebeló como un buey contra Dios, ¿no? Y no quería obedecer. Ahora está caminando en la gracia. Por eso Pablo les dijo en Hebreos 12:25, les dijo así, y les puso un ejemplo, ¿ok? Les dijo, mirad que no desechéis al que habla, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Así es que recuerda, tal vez nuestros pecados han obligado a Dios a tratarnos como el labrador a su buey terco con un aguijón, pero también recuerda que Dios suele hacerlo a través de cosas suaves como su palabra, pero si no respondemos bien, Él sí puede hacer puede usar cosas más severas. Y también recuerda que las patadas no sirven de nada. Pelear contra Dios nunca ganaremos, jamás. Último, hablamos por qué el buey, por qué el aguijón, y último, las cosas, que son las patadas, ¿no? Las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre reacciona así? Bueno, miren, el buey cuando está herido es tan necio que insiste en golpear el aguijón con su pata, haciéndose más profunda la herida del aguijón. De la misma manera, el hombre, desde la infancia, tenemos un instinto de rebelión contra las restricciones, ¿cierto o no? Desde que somos niños tenemos un instinto de rebelión contra las restricciones, ¿verdad? El papá le dice al niño, no toque eso, que sabemos que es el contacto eléctrico, y parece que el niño entendió, tócalo, ¿no? Y no agarres la plancha caliente, y creo que él escucha, si agarra, no, pero no, sí escucha bien. Lo que pasa es de que desde la infancia nosotros somos renuentes a las restricciones, no nos gustan las restricciones, ¿cierto? Sí. No nos gusta que nos digan, no puedes hacer eso, aunque sea por nuestro bien, no nos gusta. En su naturaleza carnal, el hombre suele pensar que dar patadas contra los mandatos de Dios es de alguna manera efectiva y buena para ellos, ¿no? Dios dice, no lo hagas, y pensamos que pelear contra Dios va a ayudar en algo. Pero eso es una necedad pensar así, ¿ok? Dice el Salmo 2.3, en el Salmo 2.3 encontramos un ejemplo de hombres que dicen, Dios dice esto, pero nosotros lo que nos interesa es no tener nada que ver con Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 2.3 dice, dijeron los hombres, del verso 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes se consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice. Pero dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, dice, y el Señor se burlará de ellos, dice. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos disciplinaban? No sé, hablando de dar cosas, ¿no? Yo recuerdo, no creo que en este tiempo, no sé si todavía funciona, no creo. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos disciplinados con vara, lo mejor que podíamos hacer y es aflojar, ¿no? Si te daban en la espalda, pues pon la espalda. Si te dan en las sentaderas, pues tranquilo y cooperando. ¿Y se acuerdan por qué? ¿Por qué? Porque si nos resistimos, nos va peor, ¿no? Y la mamá nos lo recordaba. Y no meta las manos
porque te va peor, ¿ah? Y no corras porque te va peor, ya regresarás. ¿Se acuerdan? Así aplicaba antes. Y era doloroso, ¿no? Y nosotros, y sí hacíamos eso. No queríamos, pero sabíamos que lo que mejor nos convenía era cooperar. Fuera justa la disciplina o fuera injusta. Y yo sé, cuando la aplicaba la mamá, aguantábamos. Terrible era cuando la aplicaba el papá. Mi papá todavía nos cuenta la experiencia de su hermano, el que les comenté que falleció. Mi papá es el mayor, su hermano Luis era el menor, ya falleció. Luis era tan flaquito, dice que en una ocasión lo agarró mi abuelo para disciplinarlo, injustamente, por cierto. Pero no podían ellos correr, no podían, no. Y ahí estaba mi tío, ahí mi abuelo dándole, y ya estaba desmayado, dice mi tío. Y mi abuelo dándole, y no podía hacer nada. O sea, mi papá no podía decirle, no podía ir contra mi abuelo y agarrar la vara, no podías hacer eso, ¿ok? Oh, cuidado. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Dice, mi papá dice, lo único que hice yo, dice, fue tirarme sobre mi hermano, dice, me puse encima de él, para que mi papá terminara de desahogarse hasta que quisiera. Es lo único que podías hacer. No podías volverte contra un adulto, no como ahora lo hacen, no como ahora que los niños golpean a los padres, ¿no? Eso no era antes, ¿sí me entiende? Hay que tener cuidado con eso. Recuerda, bueno, dice, recuerda tal vez, no me queda ahí, las cosas, ¿no? Hay personas que están tan enojadas contra Dios porque Dios les expone sus pecados, y esto es dar patadas contra Dios e inventan mentiras, calumnias contra la iglesia de Cristo, ¿cierto? Miren, cuando un hombre se da cuenta o escucha que Dios le dice, eres pecador, estás mal, a veces los hombres, en vez de reaccionar correctamente, reconocer su pecado, se vuelven contra Dios y se vuelven, como no pueden ir directamente contra Dios, se vuelven contra el pueblo de Dios. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿A quién estaba matando el apóstol Pablo? ¿A Dios? A los cristianos, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres en este tiempo, no? Se predica el evangelio y ¿qué dicen? No, esa iglesia ni es cierto, esa iglesia ahí que van ustedes, ahí hay pura gente malvada, gente ladrona, hipócrita. Además, yo los conozco a cada uno, los he visto en el Twitter, ¿no? Los he visto acá. Y ni es cierto, ¿ok? Pero son personas que tal vez usted le fue a predicar, ¿no? Y se quedó bien enojada y dijo, pero me la va a pagar. ¿Sí? Un día la tengo que agarrar, no sé si me entienda. Hay personas que reaccionan así, pelean contra Dios. Otros hombres van más lejos, en su furia de dar patadas contra Dios, con toda perversidad se atreven a desafiar a Dios públicamente, retando a Dios, ¿no? Y desafiándole, diciéndole cosas como, a ver si eres real, a ver, quítame lo que tengo. A ver, si Dios existe, que venga y que me destruya. Ustedes dicen que Dios existe y que es poderoso y que es soberano. A ver, demuéstrenmelo. A ver, aquí estoy, a ver que venga Dios y que me mate. ¿Han visto esto? Sí. Sí. Los hombres llegan a ese extremo. ¿Y saben por qué Dios no lo hace? Porque es tan misericordioso que Dios dice, ay, sé que son como bestias. Por eso, bueno, peores que bestias. Por eso reaccionan así. Y Dios tiene mucha misericordia, ¿ok? Y Dios quiere salvar a los hombres, no destruirlos. Dios ama su creación, pero el pecado nos ha separado de Dios y por eso Dios está irado con el hombre. Y dice la Biblia, todos los días de su vida, ¿cierto? Sí, pero Dios tiene mucha paciencia para con los hombres. Y Dios es tan misericordioso que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos. Y el hombre rechaza esto. Otros hombres son tan perversos que cuando escuchan el aguijón de Dios a través de la predicación, no sé, que están viviendo en pecados, a veces más se entregan en los pecados, ¿no? Hay hombres que le dicen, oye, estás en fornicación, se enojan y más fornican, ¿no? Oye, estás en adulterio, más adulteran. Oye, eres un blasfemo, más blasfeman. O sea, es una forma de rebelarse contra Dios. Hay hombres que hacen esto. Lo terrible fuera que lo hiciéramos los cristianos, ¿no? Que Dios te dijera, hey, estás mal en esto, pues más lo voy a hacer. Que Dios te dijera, no estás haciendo esto, pues menos lo hago. Eso sería terrible, ¿no? Espero que algo estemos agarrando el día de hoy. Los hombres tratan de pelear contra Dios, dando patadas contra el aguijón de Dios, pero solo se hunden más en su destrucción.
Ellos solo demuestran que son dignos de ser tratados, sí, peor que una bestia a veces. Porque ellos desprecian el amor de Dios que llega como un aguijón a través de la reprensión. Conclusión. El buey que patea contra el aguijón sufre más de lo que el granjero desea que sufra. El hombre que se rebela y resiste la voluntad de Dios, hermanos, se daña más. ¿Cómo se daña el hombre que se resiste a la voluntad de Dios? Es infeliz. Si es un creyente, si hay un creyente que se rebela contra la voluntad de Dios, no pienses que vas a lograr algo bueno, ¿ok? No, vas a ser más, si eres infeliz, vas a ser más infeliz. Si ya estás lleno de inquietud y sigues rechazando hacer la voluntad de Dios, vas a tener más inquietud. Si hoy no tienes paz porque estás fuera de la voluntad de Dios y piensas que alejándote de Dios vas a estar mejor, no, vas a tener menos paz. Si hoy sientes tu alma vacía y te sigues rebelando contra Dios, vas a sentir más vacío todavía. Y lo que es peor, en los días que están por venir, tu condición va a seguir empeorando, de peor a más peor. Si insistes en luchar contra Dios, no vas a mejorar, te sentirás mucho peor. Piensa esto. Mientras más el hombre pelea contra Dios, los hábitos pecaminosos son más difíciles de arrancarlos, ¿cierto? Nosotros le llamamos un enfriamiento, ¿ok? Mientras más insistas en apartarte de Dios, más difícil te va a ser volver a Dios. Pero el que vas a sufrir eres tú, no Dios. Usted y yo somos los que vamos a sufrir más. No piense que rechazando a Dios va a haber una mejora en la vida, jamás. Es más difícil. Y miren, y quién sabe si tengas tiempo de venir a un arrepentimiento y ponerte a cuenta con Dios. A lo mejor no tengas ya la oportunidad, ¿cierto? Vamos a hacer una oración, que el Señor nos dirija este día. Y yo les invito, si alguien tiene que tomar una decisión, yo le invito a que la decisión sea esta: vuélvase a Dios. Seamos humildes usted y yo delante de Dios y hagamos lo que Dios dice, y verá cómo Dios nos va a ayudar y realmente vamos a experimentar el beneficio de obedecer y servir a Dios. Pero hay que tomar una decisión. Pero si insistimos en alargar el tiempo, el sufrimiento personal va a continuar, ¿ok? No va a mejorar, se va a hacer peor. Así es que hagamos una oración y cada uno tome la decisión correcta que tiene que tomar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque escuchamos tu palabra, tu consejo. Y Padre, aunque se siente como un aguijón en el alma, ayúdanos a que nuestra respuesta sea correcta. Padre, líbranos de que nuestra reacción sea, Señor, con necedad. Ahora entiendo que eso no me ayuda, que en realidad me hago más daño, Señor. Padre, ayúdame a que yo reaccione con humildad. Padre, ayúdame a que yo quiera ser dócil delante de ti, que en mi mente se llene con este pensamiento, el recordar que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que ahora yo he sido librado de la muerte eterna, que ahora yo tengo una posición gloriosa por Jesucristo, que ahora yo puedo tener una vida mucho mejor. Pero si no la he alcanzado, Señor, seguramente es porque yo me he resistido a andar en tus caminos. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros que tenemos esta lucha también. Padre, especialmente te pido por aquellos hermanos en la fe que hoy en día se han alejado, Señor, a causa de la naturaleza que se resiste, Padre. Que tú también les ayudes a ellos a que puedan regresar a tus caminos. Y a nosotros que estamos aquí hoy día, Padre, ayúdanos que no caigamos en ese terrible error, Señor, de apartarnos en pos de ti. Padre, ayúdanos a que no nos confiemos, a que vivamos siempre en continua dependencia. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar.